días, muy buenas tardes y muy buenas noches, depende de donde usted esté. Este es nuevamente su hermano y amigo en Cristo, Ray Regalado, quien está aquí para terminar esta serie titulada La Palabra de su Poder. Hoy con el tema Entrenémonos para hablar la Palabra de Dios. Realmente ha sido una aventura espiritual maravillosa que hemos tomado a través de estos 8 videos que hemos estado grabando. Pero yo les invito a que vuelvan al canal y continúen viendo los videos que vamos a ir subiendo con la serie de Derecho Legal Espiritual, Principios del Reino de Dios y muchos otros más que vamos a estar presentando. Así que en esta hora, en medio de toda la confusión que todavía este mundo está viviendo, tenemos la certeza y la seguridad de que Cristo está con nosotros. Oramos. Nuestro Padre y nuestro Rey que estás en los cielos, gracias una vez más por la oportunidad inmensa que nos das, sin merecerlo, de poder ser instrumento en tus manos. Oh Señor, haz que tu palabra florezca, crezca, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, y cada amigo, hermano, que nos está escuchando en esta hora pueda experimentar, entrenarse para hablar tu palabra donde quiera esté. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, estamos preparados para continuar con la aventura espiritual. Tome su Biblia y vamos a ir entonces al libro de Efesios, capítulo 5, versículo 1. La palabra griega que aquí vamos a estudiar, mimetes, que es imitador. ¿Qué dice la Escritura? Dice, sed pues imitadores de Dios. Imitar significa seguir, hacer lo mismo que. ¿Por qué razón? Porque dice aquí, como hijos amados. Nosotros tenemos que imitar a Dios como un niño imita a su padre. O sea, el niño, usted lo ve que se pone los zapatos del papá, usted lo ve que quiere hablar como el papá, quiere ver que se pone la camisa del papá, quiere hablar, quiere andar exactamente como lo hace el papá, quiere parecerse a su padre. Jesús mismo dijo que él hizo todo lo que vio a su padre hacer. ¿Dónde encontramos esto? Juan 5:19 dice, Jesús pues declarando le decía, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque lo que Él hace, esto también hace igualmente el Hijo. Mis queridos y amigos, en la serie Principios del Reino, allí yo hablo de esto, pero quiero traer uno de los principios que menciono allí. Cuando Dios creó la tierra, Dios la creó como una extensión de su reino. Porque el principio, para que un reino exista, los reinos existen para expandirse. Y el territorio de Dios es todo el universo. Así que en un momento Él decidió expandir su territorio creando esta tierra. Y creó a los seres humanos. Tú y yo, según la palabra de Dios en el libro de Salmos capítulo 8, nos dice que Dios creó al hombre y lo coronó de gloria y de honra. Solamente a los reyes y a las reinas coronan. Quiere decir que Dios nos hizo reyes en esta tierra. Y hay un concepto interesante que tenemos que tener claro. Dios nos dio libre albedrío. Quiere decir que podemos tomar decisiones aún en contra de la voluntad de Dios, pero Él nos dio esa libertad. Ahora fíjense, Cristo al hacerse hombre, Él decidió depender totalmente de su Padre, hacer todo lo que su Padre hacía, hablar todo lo que su Padre hablaba. Ahora yo pregunto, si Cristo, siendo el Hijo de Dios, decidió depender totalmente de su Padre, ¿cuánto más tú y yo? Tú y yo necesitamos imitar a Dios, imitar a Cristo en todo, porque Él imitó en todo a lo que vio hacer y hablar en su Padre. Algo más interesante, Él dijo que su Padre le dio un mandamiento acerca de lo que Él tenía que hablar. ¿Cómo? Juan capítulo 12, versículos 47 al 50 nos dice,
si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo. ¿Escucharon bien? Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo. ¿Y entonces quién lo va a juzgar? Porque no vine para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. Qué glorioso es esto, hermano. El saber que el deseo de Jesús al venir a esta tierra es salvarte, salvarnos, no juzgarnos. No lo veas como un Dios que está allí sentado con el dedo señalándote. Él vino a salvar a la humanidad. Verso 48, el que me rechaza, tú lo rechazas, y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. ¿Y qué lo va a juzgar? Las mismas palabras que hablé, ella lo juzgará en el día postrero. Por eso es que por nuestras palabras seremos justificados y por nuestras palabras seremos condenados. Versículo 49, porque yo no he hablado por mí mismo, sino que el Padre me envió. Él me ha dado mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Esto es muy importante, hermano. Su mandamiento es ¿qué cosa? Vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo, tal como el Padre me lo ha dicho. Si yo tuviera que parafrasear todo esto que nosotros leímos, Jesús lo que está diciendo aquí es que el Padre le dio instrucciones acerca de lo que él tenía que decir. Y esas palabras habladas iban a producir vida. Y lo que él iba a hablar iba a ser exactamente lo que Dios le mandó a decir. Qué tremendo esto. Entre muchas cosas que vamos a hablar en el día de hoy, cuando estudiamos la vida de Cristo, ¿qué cosas encontramos que produjeron que Él fuera vencedor sobre el mundo, sobre la carne y sobre el mismo Satanás? ¿Cómo logró Cristo vencer? ¿Te gustaría saberlo? Hay 5 elementos que se mencionan en la palabra de Dios, donde podemos aprender de Él y entrenarnos hoy para hablar la palabra de su poder. Primero, Cristo habló con seguridad y no con dudas. Su conversación siempre consistía en lo que Dios dijo. Oh, mis queridos, Lucas 4:32 nos dice, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Mis queridos, para tú y yo poder hablar en este mundo con autoridad, tenemos que hacerlo como Cristo lo hizo. Que no sean nuestras palabras, sino las palabras de Él. Que podamos llenarnos de su palabra y que del corazón pueda salir palabras de vida para vida. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Segundo, Jesús pasó mucho tiempo orando, pero Él nunca oró por el problema. Él oró la respuesta. Lo que Dios dice es la respuesta. Por ejemplo, en el libro de Santiago 4:3 nos dice, pedid y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Mucha gente se pregunta, pero yo he orado por eso, yo le he pedido al Señor. Todas las promesas de Dios son condicionales, todas. Y nosotros tenemos que aprender cuál es la condición para poder recibir la promesa de Dios. Por ejemplo, en la Biblia podemos encontrar una promesa y es que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y a veces mencionamos este versículo, pero las cosas nos salen mal. ¿Por qué? Porque les ayuda a bien y les va a ayudar a bien a los que aman a Dios. Y la pregunta es, ¿tú amas a Dios? Tú puedes decir, claro que yo amo a Dios. Bueno, la palabra nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Estoy yo siendo fiel en los mandamientos de Dios? Entonces si yo no soy fiel en los mandamientos de Dios,
entonces no amo a Dios como yo digo. Y si yo no amo a Dios como yo digo, la promesa de que todo me saldrá bien no se puede cumplir en mí. Por eso, mis queridos, cuando nosotros oramos debemos aprender cómo orar. Yo no puedo pedirle a Jesús, yo tengo que pedirle al Padre, pero tengo que hacerlo no en el nombre del Espíritu Santo, no en el nombre de los tres, no, yo tengo que pedirlo en el nombre de Cristo, porque Cristo fue quien vino a este mundo como hombre se enfrentó a Satanás, le quitó las llaves de la muerte y del infierno, y ahora Cristo nos representa ante Dios, ante el universo. Por eso Él ganó la victoria y ganó el derecho legal de ser el representante nuestro ante los tribunales del cielo. Alabado sea el nombre de Dios. Orar por lo que dice Dios. Orar no por los problemas como Jesús lo hacía. Tercero, Él siempre hablaba los resultados finales. Nunca hablaba del problema. Nunca confesó circunstancias presentes. Hablaba de los resultados deseados. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes del caso cuando Él estaba yendo camino para resucitar a Lázaro, su amigo personal? Lázaro, cuando Él se paró frente a la tumba, noten cómo Jesús oró. Juan 11, 41 y 42. Dice que quitaron la piedra y entonces Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. Él todavía ni siquiera le había pedido a Dios lo que le iba a pedir acerca de si le iba a bendecir a las familias para que no estuvieran tristes, si lo iba a resucitar o no. No. Ese no es el problema, hermanos, amigos. Gracias te doy porque me has oído. Él tenía la seguridad de que su Padre ya lo había escuchado. Aún en las cosas que Él no le había pedido, ya Él confiaba que Dios lo había escuchado y dice: yo sabía que siempre me oyes. Y todavía no le he dicho nada, pero Él sabía que su Padre lo escuchaba. Por eso dijo lo que dijo, no porque Él dudaba, sino para los que estaban allí pudieran creer y pudieran ser testigos de las maravillas que Dios iba a hacer con ellos. Oh, mis queridos. Número 4. Él usaba la palabra escrita para vencer a Satanás. Escúchenme, mis queridos amigos. Él usaba la palabra escrita para vencer a Satanás. Por ejemplo, dice Mateo 4, 3, 4, 10 y 11. Vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo le dejó, y he aquí ángeles vinieron y le servían. Mis queridos, Cristo pudo haber usado cualquier otro método, pero no. Cristo hombre tenía que vencer con las mismas armas que tú y yo hoy tenemos que vencer. ¿Y cuál es esa arma? La palabra de Dios. Oh, mis queridos, no sé qué de otra forma podemos decir esto. La constitución del reino, que es las palabras escritas del rey para sus ciudadanos, fueron escritas directamente para que tú y yo sepamos qué debemos hacer mientras estemos aquí y que el enemigo no tenga nada en contra de nosotros. Pero esto es si nosotros decidimos vivir bajo el designio de la palabra de Dios. Número 5. Jesús siempre habló directamente al problema, a los árboles, a las tormentas, a las olas, a los demonios, a Satanás, y todos le obedecían.
todos, incluyendo esas cosas inanimadas como los árboles, las tormentas, cuando él estaba allí en la barca y estaba por hundirse y él estaba durmiendo y lo despertaron. Simplemente decir, detente allí, enmudece, y cómo la tormenta desapareció. Mis queridos, pero esto no lo hizo Dios, esto está haciendo un hombre, y esas mismas cosas pueden hacerse, podemos tú y yo hacerla por la palabra de su poder. Mis queridos, contrario a lo que muchos de nosotros hemos pensado, todos ellos no le obedecieron porque él era el Hijo de Dios, sino por ser el Hijo del Hombre. ¿Dónde está eso? Juan 5, 26, 27 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo tener vida en sí mismo, y le dio autoridad para hacer juicio por cuanto es el Hijo, no de Dios, sino del hombre. Y este es un título humano de Cristo. Dios le da autoridad a todo aquel que decide ponerse bajo la autoridad divina. Y cuando te llenas de la palabra de Dios, así como Jesús operó bajo la autoridad de la palabra de su Padre, asimismo nosotros vamos a recibir bendiciones hasta que sobreabunde. Las personas que nacen en este mundo son las únicas que tienen autoridad en esta tierra. Por esto es que Dios trabaja a través de los hombres, hermanos. Dios no puede resolver la problemática humana. Él, porque le dio esa autoridad a los seres humanos. Por eso ahora Él lo hace a través del mediador, que es Cristo Jesús, que luchó y ganó para darnos la victoria. Les invito a que continúen viendo la serie Principios del Reino, donde allí van a aprender tantas cosas acerca de lo que Dios hizo, está haciendo y seguirá haciendo por nosotros. Jesús sabía cómo operar bajo la autoridad de la palabra de Dios. Él, Satanás, te va a dejar igual como lo hizo con Cristo cuando no tengas temor de hablar la palabra escrita. Mateo 4, 10 y 11 nos dice, pero Jesús le dice, vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces lo deja el diablo, y aquí unos ángeles se acercaron y lo servían. Qué hermoso es, mis queridos, cuando nosotros entendemos que nuestra lucha no es una lucha contra carne y sangre, sino contra potestades de las tinieblas, huestes malignas. Esa es nuestra lucha. Y cuando estamos luchando, nosotros no somos los que vamos a pelear con esos seres que son de una dimensión superior. La palabra de Dios. De la misma forma como Cristo usó la palabra, escrito está. Y Satanás tuvo que huir, tuvo que irse. Asimismo, Satanás tendrá que huir cuando tú y yo comencemos a usar la palabra de Dios. La palabra hablada, concebida en nuestros corazones, formulada por nuestra lengua, hablada a través de nuestra boca, es un poder creativo. Y esta palabra hablada trabajará a tu favor mientras continúes confesándola. Amados, vamos a decidir ponernos en una posición de recibir lo mejor de Dios, hablando su palabra. El poder creativo de Dios hoy día es exactamente igual a como lo fue en el principio, cuando Él dijo, sea la luz, y la luz se hizo. Ese mismo poder creador de su palabra no ha cambiado. Ya estudiamos que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y Él no cambia. Su palabra hablada. Y ustedes ven que yo repito mucho esto, su palabra hablada a través de nuestros labios
concebida a través de nuestra mente, se va a convertir en una fuerza espiritual que nos va a permitir darle a Dios la oportunidad de obrar en tu vida y en mi vida. Mis queridos, ¿amas a Jesús? Tú puedes decir conmigo en esta hora: oh Señor, yo te amo. Si tú amas a Él, guardarás su palabra. Y miren qué hermoso, como lo dice aquí, Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo: si alguno me ama, mi palabra guardará. Y yo te pregunto, ¿amas a Jesús? Verdaderamente, si alguno me ama, guardará mi palabra. Y dice, y mi Padre lo amará. Alabado sea el Señor. ¿Tú quieres ser amado del Padre? Guarda su palabra. Vendremos a Él y haremos morada con Él. Y qué interesante, hermanos. Jesús está hablando, pero Jesús dice, si tú guardas mi palabra, el Padre te va a amar. Pero entonces Él habla ahora en plural. Vendremos a ti. Pero ¿quiénes son esos que vendrán? ¿Quiénes son ellos? Dice, y haremos morada contigo. Alabado sea el Señor. En esta serie no hablamos acerca de la naturaleza de Dios. Eso es otra serie que vamos a estar subiendo. Pero mis queridos, tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo quieren amarte. Pero para amarte debes guardar su palabra, vivir de acuerdo a ella. Y cuando esto hagas, dice que los tres vendrán a ti. Y no solamente van a venir a ti, sino que van a hacer morada contigo. Y mis queridos, donde Dios hace morada, no hay nada que pueda ser imposible. No hay mal que pueda entrar, porque donde está Dios no falta nada. Alabado, glorificado sea su nombre. Oh, mis queridos, en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 7 nos dice la palabra de Dios: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y se os hará. Y yo pregunto, ¿lo crees? ¿Crees esto? Si permaneces en Cristo y sus palabras permanecen en ti, entonces tú puedes pedir con confianza cualquier cosa y Él te lo va a hacer. Qué tremendo, hermanos. Jesús dijo ante la declaración que está en Mateo 8 al 13, lo siguiente: pero el centurión respondiendo dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero solo dilo de palabra y mi siervo será sanado. Mis hermanos, este hombre es un hombre pagano, un hombre que no tenía el temor de Dios, pero él creyó en Cristo y creía en su palabra. Y fíjense que cuando Cristo le dice, déjame ir, él dice, no, yo no soy digno, solamente dilo de palabra. Wow, esto llevó a Cristo a decir, ni en Israel he visto una fe como la de este hombre. Mis queridos, y tú y yo, ¿podemos decir que tenemos una fe así? Una vez más, las Escrituras me enseñan que tú no necesitas estar en una iglesia, en una denominación, seguir una serie, no, para guardar todos los requerimientos, los servicios religiosos, para que la palabra de Dios trabaje en ti. No, este hombre era un pagano, pero él creyó. Y es lo mismo que Dios te está diciendo hoy a ti. Si la iglesia cumple un propósito dentro del plan de Dios, no estoy diciendo que no se necesita, pero la iglesia no salva a nadie. Lo que te estoy diciendo es que lo único que tú necesitas ahora, y yo también, es a Cristo Jesús. Él se ha manifestado en su palabra. Está en la constitución del reino de Dios. Y aquí están escritas el deseo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Estamos dispuestos a vivir bajo la dirección de la palabra de Dios.
Es una decisión que tenemos que tomar individualmente. Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18 nos dice: y estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué señales? En mi nombre, o sea, en la palabra viva, echarán fuera demonios. ¿Tú quieres saber cómo los demonios huyen de ti? Vive de acuerdo a la palabra de Dios. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes, si bebieren cosa mortífera no les dañará, son los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Mis queridos, ¿cuánto nos falta para llenarnos de la palabra de Dios? Los que creen. Esto es una palabra profunda. Creer no es repetir una cosa. Mis queridos, tenemos que experimentar, vivenciar, llevarlo a un campo práctico, lo que nosotros leemos aquí, y tomar la decisión de creerle a Dios, de creerle a Él. Hebreos 1:3 fue el versículo de toda esta serie, quien siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su ser, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amigos, hemos llegado al final de esta serie, la palabra de su poder. Y yo le pido al Señor que podamos tomar la decisión de creerle a Dios, que en nuestro consciente, que en nuestro subconsciente podamos dejar que la palabra de Dios nos llene y podamos caminar cada día haciendo su voluntad, y que la palabra de su poder transforme nuestras vidas. Voy a terminar con este poema que hace muchos años lo escuché y lo aprendí. La Biblia. ¿Qué es la Biblia? Es la luz del mismo Dios soberano, es la carta del arcano y es la espada de Jesús. Vivo espejo de la cruz, manantial de luz y ciencia, libro de mundial influencia que al leerlo con fricción purifica el corazón y alumbra la conciencia. Libro santo, libro eterno, libro de gloria inmortal, es su origen celestial y es de Dios sublime canto. Habla de risa y de llanto, habla de gozo y tristeza. Dios en ella nos expresa su poder y santidad, de su ser la eternidad y de su amor la grandeza. El mismo Dios es su autor, aunque muchos la escribieron, inspirados todos fueron del más vivo y santo ardor. Ruth nos habla del amor en tierna y bella canción, y nos causa admiración de Daniel las profecías, y si llora Jeremías, ríe el sabio Salomón. ¿Y quién es aquel que descuella por tener ardiente celo, por parecer que del cielo robó el fulgor a una estrella? Porque en lengua bella habla tanto del Mesías, y tiene sus profecías de candencioso evangélico. Es el profeta evangélico, el visionario Isaías. Y ese anciano venerable que conduce a Israel a la tierra donde la miel es tan rica y saludable, decidme, oh Biblia, quién es, y do su nombre se esconde. Y el Pentateuco responde, el victorioso Moisés. 13 epístolas tenemos que San Pablo nos legó, doctrinas allí escribió, que con gozo y aprendemos. Cuantas veces las leemos, nos llenamos de emoción y se siente el corazón un deseo de vivir vida santa y así ir a la célica mansión. ¡Oh, qué libro tan perfecto! ¡Oh, qué libro tan hermoso! Cúmplelo y serás correcto, léelo y serás dichoso. Sus letras destilan gozo, su mensaje es el amor, es la joya del Creador, del invicto Jehová. Siempre ha sido y será de los libros el mejor. Que Dios te bendiga, te siga bendiciendo. Hasta el próximo video y la próxima serie.